Bienvenidos estudiantes de la materia Física 2 del plantel Cebetis 161. Les habla su profesor, el ingeniero químico Carlos Alejandro, y el tema de este video es el principio de Arquímedes. Para adentrarnos un poquito en el principio de Arquímedes, vamos a empezar con dos casos que son muy comunes de observar en la naturaleza o en cualquier lugar. Por ejemplo, en el caso 1 nos dice aquí que si un objeto de mayor densidad que el agua desaloja un volumen de agua cuya masa es menor que la masa del objeto, por lo tanto se hunde. Cuando hablamos de densidad, de mayor densidad que el agua, podemos referirnos a una piedra, por ejemplo, que tiene una densidad arriba de los 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Recordemos que esta densidad del agua es una densidad que siempre la vamos a considerar como de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. En el caso 2, estamos hablando de un objeto de menor densidad que el agua que desaloja un volumen de agua cuya masa es igual que la masa del objeto. En este caso, esto va a provocar que flote. Cuando tenemos un objeto con menor densidad que el agua, o sea, con un valor numérico menor a 1000 kilogramos sobre metro cúbico, vamos a observar que este objeto va a flotar sobre el agua. Cuando hablamos de agua desalojada o un volumen de agua desalojada, nosotros podemos medirlo de una manera muy sencilla utilizando un dispositivo como este. En este dispositivo, si ustedes pueden observar, cuando se le introduce agua, el agua empieza a salir a través del tubo que se le ha instalado. Tiene un agujero el recipiente y a través de ese tubo el agua empieza a ser desalojada. ¿Okay? De esta manera, nosotros queremos saber la masa de agua que se desaloja. Queremos pesar cuánta agua es desalojada. Bueno, lo que voy a hacer ahora es que voy a pesar este recipiente de plástico. Como pueden ver, pesa 11 gramos. Lo vuelvo a colocar y ahora lo que voy a hacer es que voy a poner un prisma de madera que pesa 86 gramos. Voy a introducirlo. Obviamente, como es madera, pues va a flotar. Y observamos que hay un desplazamiento del agua ocasionada por el cubo de madera que es colocado dentro del recipiente. Aquí vemos cómo empieza el agua a salirse por el tubo. Poco a poco tenemos nosotros que esperar a que el agua termine de salir, que toda el agua que es desplazada entre en el recipiente. Está goteando, listo. Ahora voy a pesar cuánta es la masa del recipiente más el agua. Y pesa 97 gramos. Si le restamos a estos 97 gramos los 11 gramos que inicialmente pesaba el recipiente sin agua, nos damos cuenta de que eran 86 gramos. Exactamente lo mismo que pesa el prisma de madera. Eso quiere decir que un objeto que flota en el agua está desplazando una cantidad de agua exactamente igual a su masa, siempre y cuando flote este objeto, ¿sí? Bien, la masa del objeto del prisma de madera fue la misma que la masa del agua desplazada, ¿ok? Pero ¿qué ocurre con el volumen? Bueno, yo aquí mido el prisma de madera y veo que tiene un volumen de 140.45 centímetros cúbicos. El agua que desplazó tiene un volumen de 87 mililitros. Bueno, esto es obvio, ¿no? Porque no todo este volumen del prisma de madera se sumergió en el agua.
solamente una fracción de este volumen se sumergió en el agua. ¿Cuál fue la fracción que se sumergió en el agua? Bueno, pues fueron estos 87 mililitros, tomando en cuenta de que un centímetro cúbico es igual a 1 mililitro. El principio de Arquímedes tiene tres enunciados. Uno dice, si el peso de un cuerpo es menor al empuje que recibe, flota porque desaloja menor cantidad de líquido que su volumen. Un momento. Aquí esto es nuevo. Aquí dice empuje que recibe. Bueno, esto lo podemos interpretar bien fácil si nosotros queremos sumergir una pelota en una cubeta llena de agua, ¿no? Si vemos, si lo hacemos, perdón, sentimos como la pelota tiene una fuerza que lo empuja hacia arriba, ¿no? A eso es a lo que se refiere este enunciado con empuje. Existe un empuje hacia arriba que provoca o que trata de evitar que la pelota esté sumergida, ¿sí? Esto es la razón por la cual un objeto flota, ¿no? Porque la fuerza que lo atrae hacia el centro de la Tierra del objeto es menor a la fuerza de empuje que va hacia arriba del líquido, en este caso agua. ¿Sí? Esto lo vemos aquí en este primero. Ahora, si esas dos fuerzas son iguales, el objeto se sumerge, pero se mantiene en equilibrio. ¿Qué quiere decir esto de equilibrio? Bueno, pues que el objeto está totalmente sumergido, pero no está tocando el fondo y no sobresale ninguna parte por la superficie. Luego el último caso sería cuando el objeto ya está totalmente hundido, ¿no? Eso quiere decir que la fuerza que atrae este objeto hacia el centro de la Tierra es mucho mayor a la fuerza de empuje hacia arriba del líquido, ¿no? Y aquí está, ¿no? Aquí están cada uno de estos tres casos, están aquí en estos enunciados, ¿no? Recordemos que para calcular la fuerza eh, o el peso de un objeto tendríamos que multiplicar su masa por la aceleración de la gravedad. Bien. Bien, ahora vamos a meter un poquito más de ecuaciones. Para calcular el peso de un objeto que flota en equilibrio usamos su densidad absoluta y su volumen. Entonces, aquí tenemos que W del objeto quiere decir peso del objeto flotante, que está en newtons. Esto quiere decir que es una fuerza que va hacia abajo, ¿sí? Para calcularlo utilizamos la densidad del objeto, la aceleración de la gravedad, G, y el volumen del objeto flotante. Esto es para calcular la fuerza del objeto. También podemos calcular el peso del agua desplazada, en la cual pues obviamente necesitamos la densidad del agua y el volumen de agua desplazada, y también se utiliza la aceleración de la gravedad G, que sigue siendo la misma de siempre, la de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Aquí tenemos las unidades, el volumen lo vamos a estar trabajando en metros cúbicos, y algo importante es que dice que si el objeto flota en el agua, el peso del objeto que flota y el peso del agua desplazada es el mismo. Esto ya lo comprobamos con nuestro experimento y del prisma de madera. Lo único que habría que haber hecho con las masas que obtuvimos era multiplicarlas por la aceleración de la gravedad. Así hubiéramos obtenido el peso del prisma de madera y el peso del agua que fue desplazada. Esta igualdad, cuando el objeto flota, es muy importante porque nos va a ayudar a resolver los siguientes problemas. La siguiente ecuación es para calcular la fuerza de flotación de un objeto que flota en equilibrio. Recordemos esa fuerza que va hacia arriba, que evita que la pelota esté sumergida en el agua. Esa fuerza nosotros la podemos calcular con la ecuación que estamos viendo,
en el cual se utiliza la densidad del agua, la g, que sigue siendo la aceleración de la gravedad, y el volumen del objeto que está pues recibiendo esta fuerza de empuje hacia arriba. También es muy comúnmente que la fuerza de empuje hacia arriba se le diga fuerza de flotación del objeto, ¿sí? Que es representada por una F mayúscula y una B minúscula una B mayúscula en su índice. Pasemos a resolver un problema de principio de Arquímedes, que dice así: un cilindro de corcho tiene un volumen de 8 litros y una densidad de 0.21 kilogramos sobre litro y está flotando en agua dulce con densidad absoluta de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Inciso A: ¿qué volumen del corcho se encuentra bajo la superficie cuando el corcho flota en agua? Inciso B: ¿cuál es la fuerza de empuje que tiene el corcho? Que sería la variable F subíndice B. ¿Qué es lo que nos está pidiendo este problema? Bueno, podemos usar de referencia el experimento anterior, en el que el prisma de madera, bueno, pues tiene un volumen, un porcentaje de su volumen que está bajo el agua y otro porcentaje de volumen que está arriba de la superficie del agua, ¿no? Entonces lo que nos pide el problema es que nosotros calculemos cuál es el volumen que está debajo de la superficie. Ajá. Entonces sabemos nosotros que este porcentaje de volumen del prisma que está bajo el agua, bueno, pues fue desplazado en agua que cayó en el recipiente de plástico. Este problema nosotros lo podemos resolver de manera matemática. No es necesario que hagamos el experimento con un corcho, con un recipiente con agua y midamos el volumen desplazado. Lo podemos hacer matemáticamente. Vamos a iniciar. Los datos que tenemos, bueno, tenemos el volumen del corcho, que son 8 litros. Nos da la densidad del corcho, nos da la densidad del agua. Y la variable problema es cuál es el volumen del corcho que está bajo el agua. Cuál es la fuerza de empuje hacia arriba o fuerza de flotación, F subíndice B. ¿Qué fórmulas vamos a utilizar? Bueno, las únicas fórmulas matemáticas que hemos visto ahorita para el principio de Arquímedes son estas tres. Tenemos peso del agua, peso del objeto y la fuerza de flotación. Son las ecuaciones que hemos visto. Lo que sigue son las unidades. Tenemos que las unidades del corcho, su volumen está en litros. Sin embargo, los litros, a pesar de que es una unidad pues con la que estamos muy familiarizados, bueno, pues no es parte del Sistema Internacional de Unidades. Entonces es necesario cambiar esos 8 litros a metros cúbicos. La equivalencia es que un metro cúbico tiene 1000 litros. Entonces, para que yo pueda hacer la conversión, bueno, pongo los 1000 litros abajo para que se cancelen con los litros de acá arriba del volumen del corcho y hago el cálculo. Aquí es os 8 por, abro paréntesis y pongo 1 entre 1000. Cierro paréntesis, doy igual y el resultado es 8 por 10 a la menos 3. Recordemos que esto está en notación científica. 8 por 10 a la menos 3 es igual a 0.008 metros cúbicos. Aquí lo que está sucediendo es que el punto decimal lo estamos recorriendo 3 lugares hacia la derecha y entonces ponemos el 8 por 10 a la menos 3. Ahora, el siguiente sería la densidad del corcho, que es 0.21 kilogramos sobre litro. ¿Qué es lo que hago yo aquí? Bueno, pues utilizo la misma equivalencia de un metro cúbico
es igual a 1000 litros, pero aquí lo que hice fue cambiar de lugar las unidades, ¿no? Como ahora los litros que quiero cambiar están abajo, bueno, pues pongo los 1000 litros arriba y un metro cúbico abajo. Esta es una ventaja que tiene este sistema de conversión de unidades. Podemos ver claramente cuál unidad es la que se va a cancelar. Hago el cálculo, capturo primero 0.21 por, abro paréntesis, pongo 1000 entre 1. Bueno, también puedo poner únicamente 1000 porque la división entre 1 pues no afecta. Queda 210. 210 kilogramos sobre metro cúbico. Ahora, hay que observar que estos 210, que es la densidad del corcho, es mucho menor a la densidad del agua, que son 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Eso quiere decir que el corcho va a flotar en agua sin ningún problema. También cuando ya llegamos a esta conclusión, porque fue necesario hacer el cambio de unidades primero para poder llegar a esta conclusión. Yo no puedo comparar peras y manzanas, necesito tener las mismas unidades en ambas densidades para poder compararlas. Y qué mejor que pasar todo al sistema internacional para poder hacer la comparación, kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, como el objeto flota, yo sé que el peso del objeto y el peso del agua que desplaza son las mismas, ¿sí? Recordemos nuestro experimento en donde yo pesé el prisma de madera y luego después pesé el agua que desplaza y resulta que es la misma. Aquí, en ese experimento utilicé únicamente masas, pero ustedes saben que si yo las multiplico por 9.81 obtengo lo que son pesos o una fuerza que se dirige hacia el centro de la gravedad. Cuando llegamos a esta conclusión, lo único que hago yo a continuación es sustituir ya las variables, ¿no? ¿Cuál es el peso del objeto? ¿Cómo se calcula? Bueno, pues con la densidad del objeto, la gravedad y el volumen del mismo objeto, que es igual al peso de agua desplazada. Y para calcularlo utilizo la densidad del agua, la gravedad y el volumen de agua desplazada. ¿Qué hago ahora con esta ecuación? Pues hay que hacer un despeje. Pero ¿cuál es la variable que voy a despejar? Bueno, tenemos que calcular el volumen del corcho que está bajo el agua. Entonces necesitamos desplazar. Para empezar necesitamos un volumen. ¿Sería el volumen del objeto el que necesitamos despejar? Pues ese ya lo conocemos. El volumen del objeto es el corcho. Es 0.008 metros cúbicos. Entonces necesitamos calcular el volumen del agua desplazada, que como ya vimos, ese volumen de agua desplazada va a ser exactamente igual al volumen del agua, al volumen del corcho que está bajo el agua. ¿Okay? Entonces, lo que voy a hacer es despejar ese volumen de agua y si observan, tengo aquí una aceleración de la gravedad acá arriba, otra exactamente igual acá abajo, entonces ambas se pueden ir sin ningún problema y ahora puedo proceder a hacer una sustitución que quedaría de esta siguiente manera, serían los 210, densidad del objeto, el volumen del objeto, todo esto dividido entre la densidad del agua. Saco mi calculadora y voy a capturar los datos utilizando esta función que tiene esta calculadora que permite escribirlo tal cual está en el papel. Y el resultado me sería 1.68 por 10 a la menos 3. Bueno,
En caso de que no tengan esta función en su calculadora, también lo pueden hacer de la siguiente manera. Nada más abrimos un paréntesis, ponemos 210 por 0.008 entre 1000. Y el resultado es exactamente el mismo, 1.68 por 10 a la menos 3 en notación científica, que es exactamente lo mismo a 0.00168 metros cúbicos. Entonces ya tenemos el resultado del inciso A, que es el volumen del corcho que está bajo el agua. Entonces, el volumen del corcho, el volumen total del corcho es 0.008 y una fracción pequeña está bajo el agua, que es 0.00168 metros cúbicos. Entonces, ¿qué nos hace falta? Calcular la fuerza de empuje o la fuerza de flotación que tiene el corcho en el agua. Entonces hago la sustitución, que es la densidad del agua, la aceleración de la gravedad y el volumen del corcho, según las variables que utiliza la fuerza de flotación. Aquí está la ecuación. Entonces, esta es una operación muy sencilla, solamente es una multiplicación y obtenemos que el resultado es 78.48 newtons. Recordemos que estamos hablando de una fuerza. Entonces, las unidades de la fuerza siempre deben de estar en newtons. La actividad para esta semana será resolver el siguiente problema, que dice así: un tronco de madera de pino en forma cilíndrica de 4 metros de largo y 80 centímetros de diámetro flota en el agua de un río. Determinar el volumen de agua desplazado y la fuerza de empuje F subíndice B con la densidad de la madera de pino de 408 kilogramos sobre metro cúbico. El problema pues se deberá de resolver a mano y debe de tener todas las fases en orden. Primero los datos, luego las fórmulas y los despejes necesarios, el cambio de unidades y la sustitución y los resultados. Una vez que hayas resuelto tu problema con todas estas fases en orden, tómale una fotografía y súbelo a la plataforma para que lo pueda revisar. La fecha límite de entrega es el 31 de octubre de este año. Mucha suerte. Muchas gracias. Eso es todo en este video.